Revelado, el increíble descubrimiento de un millonario que conmovió a todos al ver su pantalla. Carlos se sentó al borde de su elegante silla de oficina, ojos fijos en la pantalla de su ordenador. Esa mañana, una notificación había interrumpido su habitual rutina de trabajo. Un programa universitario destinado a estudiantes talentosos de comunidades vulnerables lo estaba llamando a la acción. Al abrir el enlace, sintió el corazón apretar al ver una imagen familiar, su querido profesor Martínez. Era casi como si el tiempo se hubiera detenido, transportándolo a su infancia, a un pasado anclado en la falta de oportunidades y en la lucha constante por un futuro. La nostalgia lo envolvió como una sombra, recordándole su propia travesía para llegar hasta aquí. ¿Pero realmente valía la pena todo su éxito si no podía ayudar a quienes aún luchaban? Su mente se llenó de recuerdos, noches desveladas rodeado de libros de texto, mientras el profesor le ofrecía apoyo y orientación. La sangre le ardía en las venas al pensar que quizás su mentor había creído en él cuando ni él mismo lo hacía. Esa imagen lo sorprendía, lo incomodaba, entre ese viejo sueño de educación que nunca pudo alcanzar y su actual vida como empresario exitoso, estaba atrapado en un mar de dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La decisión era abrumadora. Carlos miraba la pantalla y en su mente resonaba la pregunta, ¿realmente estaba listo para dar ese salto? Su corazón palpitaba al pensar en financiar las matrículas de un grupo de jóvenes, una mezcla de euforia y temor lo envolvía. Al mismo tiempo, el eco de críticas y alabanzas venía a su mente. Algunos lo verían como un traidor, había quienes creían que había olvidado sus raíces, mientras otros le colocarían una capa de héroe. Su ambición no había sido nunca escapar de sus orígenes, sino sacar los mejores frutos de un terreno escabroso. Pero la balanza de su conciencia estaba muy cargada. La imagen de su hija, Laura, apareció en su pensamiento. Ella había crecido bajo su sombra y admiraba sus logros, pero ¿qué pensaría de este nuevo rumbo? Aumentaba la presión. No solo se trataba de sus ideales, ya no era solo él. La angustia se apoderó de su pecho y sintió que las paredes de su oficina se cerraban a su alrededor. ¿Sería lo suficiente para redimirse ante su familia y su comunidad? ¿O estaba a sacrificar su bienestar emocional por un propósito que lo llevaría al rechazo? Mientras la tensión aumentaba, un repentino golpe en su bandeja de entrada distrajo su mente. Una carta antigua, amarillenta, apareció como un fantasma de su pasado, revelando secretos que jamás había deseado conocer. Sus manos temblaron al abrirla, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Tendría que decidir la verdad que estaba ocultando y el impacto que podría tener en su vida, en sus sueños y en la beca que estaba por fundar. ¿Podría soportar el peso de las revelaciones mientras enfrentaba su propio conflicto interno? La confluencia de su pasado y sus aspiraciones futuras lo tenían al borde del abismo emocional. Estaba a punto de tomar la palabra en una reunión importante, ante jóvenes ansiosos y periodistas dispuestos a cubrir su historia. La sala estaba llena, el aire tenso como cuerdas de guitarra listas para romperse. Todo el mundo lo miraba, esperando su pronunciamiento, preguntándose si se atrevería a dar ese paso. Con el rostro iluminado por las luces, Carlos sintió el pulso acelerado en sus sienes. ¿Qué iba a decir? Podría encarar su verdad y lo que ésta significaba no solo para él, sino para quienes lo seguían. ¿Era suficiente su deseo de ayudar a otros para desatar todo lo que había mantenido en secreto? Las expectativas pesaban,
mientras su voz, duda humana, pedía salir a flote en un mar tormentoso. Todo estaba por decidirse. El aire era denso, la tensión palpable como una cuerda tensada, lista para estallar. Carlos respiró hondo, buscando anclar sus pensamientos en un mar de incertidumbres. Las miradas estaban ceñidas en él, y a cada fracción de segundo, sentía la presión creciendo. Se preguntaba cuál sería la mejor manera de transformarse, no solo en un empresario que miraba hacia el futuro, sino en un líder auténtico, capaz de inspirar a los que alguna vez se sintieron despojados de esperanza. Mientras los murmullos se desvanecían, su mente retrocedió a cada momento de su infancia. Recordó las luchas, las adversidades que había enfrentado, pero también se dio cuenta de que él no era la única voz que importaba, había otros, jóvenes llenos de sueños, deseosos de abrirse camino, pero atrapados en un sistema que no les ofrecía oportunidades. La losa de su conciencia se hizo aún más pesadora al darse cuenta de que, al alejarse de sus raíces, había dejado atrás no solo su comunidad, sino también su propia esencia. Cada palabra parecía atorarse en su garganta, transformándose en un nudo que crecía con la intensidad de su deseo por ser sincero. Era un dilema, en su viaje hacia el éxito, había mantenido un secreto que lo había ido desgastando lentamente. El peso de la revelación que guardaba, la verdad sobre su padre, lo aterrorizaba. ¿Era moralmente correcto abrir esas compuertas ahora? Recordó las palabras de su profesor, su guía: la vulnerabilidad no es debilidad. Esa afirmación resonaba con fuerza en su interior. De repente, el eco de las expectativas alrededor se desvaneció, y la única voz que escuchó fue la suya. Se esforzó por conjugar su dilema interno en acción. Hoy, aquí, no solo soy un empresario. Estoy aquí para compartir algo que puede cambiar vidas, no solo las de ustedes, sino también la mía, comenzó, consciente de cada palabra, evaluando la reacción de la audiencia. Mientras hablaba de la beca que deseaba establecer, sintió que su historia personal se entrelazaba con el futuro que quería construir para otros. Habló con autenticidad sobre sus luchas, sus miedos, y el descubrimiento de su identidad tras el velo del éxito. Las miradas cambiaron, curiosidad y empatía comenzaron a permear el ambiente. Sentía cómo se rompían las barreras, y eso lo llenaba de una energía nueva. Pero la tensión jamás se disipó por completo. Quedaba aún una verdad oculta. La carta que había recibido en la mañana permanecía en su mente, como una sombra que acechaba desde el rincón más oscuro. ¿Sería ese el momento de destaparla? La revelación de su familia podría no solo sacudir su mundo, sino también alterar la narrativa que estaba por crear. Se preguntó si conmover a otros con su empatía era suficiente cuando su propio corazón estaba cubierto de dudas sobre su legado. De pronto, el ambiente se tornó más sereno, y Carlos sintió una conexión palpable con aquellos jóvenes. La urgencia de su mensaje se intensificó. Hoy, no solo quiero darles una oportunidad, también quiero que cada uno de ustedes sepa que tienen el poder de cambiar su historia. Juntos, podemos construir un futuro donde la oportunidad no sea un privilegio, sino un derecho. Las manos empezaron a aplaudir. El eco del sonido comenzaba a llenar el espacio, pero su corazón latía por la incertidumbre. Mientras el entusiasmo crecía, Carlos miró hacia el fondo de la sala, encontrando a Laura. Su rostro estaba iluminado por la admiración, pero también había una chispa de preocupación. Y en ese momento, entendió que su vida no solo giraba en torno a su éxito, sino en la realidad de lo que había construido sobre su historia. El escenario le ofrecía una oportunidad para ser más que un empresario. Tenía el poder de ser un padre, un hijo y un líder. Pero la sombra de la carta, con su oscuro secreto, seguía asediando su mente. El momento de desvelar la verdad se acerca, pensó. Debo enfrentar mis demonios antes de poder ayudar a otros a enfrentar los suyos. Mientras los aplausos resonaban, el sudor frío corría por su frente, y una nueva inquietud lo abrumaba.
Estaba listo para hablar de su compromiso, pero ¿cómo logrará reconciliar su pasado con la luz que anhelaba ofrecer? La noche apenas comenzaba. El eco de los aplausos resonaba en sus oídos, pero Carlos no podía disfrutar del reconocimiento. La expectativa de la audiencia lo mantenía suspendido en un hilo, y su corazón seguía latiendo con la frenética energía de la incertidumbre. La disciplina que había cultivado en su vida profesional se convertía ahora en un barrera. Era consciente de que su imagen de éxito idealizada no podía coexistir con la sombra de su pasado. Se apartó del escenario, buscando refugio en un rincón oscuro. Respiró hondo, ansioso por despejar su mente. Las imágenes de su infancia, de un hogar lleno de promesas y desilusiones, lo golpeaban a cada instante. Los recuerdos de su padre, las palabras nunca dichas, lo acorralaban. Esa carta que había recibido esa mañana era un recordatorio tangible de lo que había dejado atrás. La verdad, que había ocultado por tanto tiempo por miedo a la vergüenza, ahora clamaba por salir. ¿Cómo puedo ser un líder cuando mi propia historia está llena de oscuridad?, se preguntó Carlos. Su dilema personal lo abrumaba, debía decidir si revelar su verdad y arriesgar todo lo que había construido, o seguir ocultándola y vivir con el peso de la culpa. El murmuro de la sala se desvaneció mientras un reflejo de su propia voz resonó en su mente: la vulnerabilidad no es debilidad. La falta de control sobre sus emociones lo llevó a preguntarse si realmente quería ser un mentor para otros sin haber lidiado con sus propios demonios. El deseo de inspirar a quienes lo escuchaban se mezclaba con la autorreflexión: ya no se trataba solo de él, sino de todos los que buscarían el mismo camino que una vez recorrió. Decidió que debía hacer algo más que hablar sobre oportunidades, tenía que ser el ejemplo que necesitaba. Afuera, el aire fresco le dio claridad. Carlos se aventuró de nuevo hacia la sala, con una determinación renovada. Camino a su lugar, las miradas de los jóvenes brillaban con una mezcla de expectativa y anhelo. Sabía que, en sus ojos, buscaban algo más que palabras, estaban buscando autenticidad. Cuando el murmullo comenzó a ceder, Carlos levantó su mano, pidiendo silencio, y sintió una oleada de resonancia en su pecho. Quiero compartir con ustedes no solo oportunidad, quiero compartir mi verdad, comenzó, lidiando con el nudo en su garganta. Las palabras fluyeron, y sintió como la liberación comenzaba a curar el peso que llevaba tanto tiempo cargando. Habló sobre su niñez y las luchas con su padre, su huida del home y las decisiones que lo llevaron lejos de sus raíces. A medida que desenredaba su historia, la sinceridad empezó a desatar conexiones entre él y su audiencia. Los jóvenes lo miraban con una mezcla de sorpresa y gratitud, atónitos por la exposición de su vulnerabilidad. Carlos sabía que no todos entenderían su camino, pero estaba listo para enfrentar las opiniones ajenas. Puede que no todos se sintieran inspirados por su historia, pero su deseo de ser auténtico se había sobrepuesto a su temor. La conexión establecida era un testimonio de que el coraje podía brotar de la debilidad. Mientras terminaba su relato, sintió un peso levantar de sus hombros. La verdad había encontrado su lugar, y el camino hacia su legado se iluminaba. Pero cuando comenzó a recibir aplausos, un nuevo pensamiento emergió. La carta seguía allí, en su bolso. Se había expuesto, había abierto su corazón, pero aún no había confrontado todo lo que esa comunicación revelaba. El futuro de su historia estaba en la cuerda floja, a punto de cambiar para siempre. Fue el momento de contemplar su próximo paso, una decisión que podría, sin duda, redefinir su ser. Con un suspiro profundo, Carlos sintió que la intensidad de la noche escalaba nuevamente. La carta, pensó, podría contener respuestas a preguntas que no sabía que tenía. Estaba sobre el umbral de un descubrimiento personal que cambiaría no solo su vida, sino también el camino que había empezado a trazar para los demás. La real verdad aún estaba por desvelarse. El aplauso se desvaneció lentamente, pero el eco de su confesión aún reverberaba en la mente de Carlos. Allí,
en esa sala efervescente, había encontrado una autenticidad que parecía casi ajena hasta ese momento. Sin embargo, mientras se acomodaba en su asiento, el peso de la carta que yacía en su bolso lo presionaba con una fuerza renovada. Esa hoja de papel, aparentemente banales con letras impresas, podía contener el motor que impulsaría su desarrollo personal. Las miradas de la audiencia comenzaban a dispersarse, pero él aún permanecía inmóvil, debatiéndose entre lo que acababa de experimentar y la incertidumbre que traía consigo esa comunicación misteriosa. El Temple que había cultivado a lo largo de su carrera se enfrentaba a un nuevo reto, el de aceptar no solo su verdad, sino lo que ella podría significar para su futuro. Carlos sabía que había dado un primer paso hacia la transparencia, pero eso era solo el comienzo. Era imperativo que revisara la carta, confrontara los sentimientos que traía consigo y, sobre todo, se preparase para lo que sabía que debía ser una osada autorreflexión. No podía ignorar que había una reacción emocional palpable en el aire, había un potencial que surgía de su vulnerabilidad y los jóvenes que lo rodeaban representaban esa chispa de esperanza y ambición que había retratado. Mientras los murmullos se desvanecían por completo y la sala comenzaba a disiparse, Carlos se levantó, decidido a buscar un rincón en el cual pudiera despejar su mente. Se adentró por un pasillo poco iluminado, notando cómo el silencio se asentaba y propiciaba un ambiente introspectivo. Se sentó, sacó la carta de su bolso y la sostuvo en sus manos. Instintivamente, el frío del papel le recordó la distancia que había creado entre su pasado y su presente. A medida que comenzó a leer, las palabras en la carta se transformaron en voces de un hogar olvidado, susurros de un padre que había partido sin darle muchas respuestas. La nostalgia le golpeó como un puño, y la realidad de su historia culminaba en diferentes dimensiones que contrastaban a su éxito aparente. Recordó las lecciones que había jurado nunca olvidar. Las cicatrices no se curan si no se enfrentan, reflexionó, sintiendo que llegó el momento de dar el siguiente paso en su viaje de autodescubrimiento. Las revelaciones que emergían de aquellas páginas eran catalizadores de cambios internos, incitándole a analizar su propia identidad con detenimiento. Profundizando en su historia, surgieron preguntas de enorme peso. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar en su búsqueda por la autenticidad? ¿Era el temor a volver atrás una prisión que había permanecido demasiado tiempo cerrada? Carlos sintió que debía ofrecer más que un relato personal y valiente, necesitaba traducir esa vulnerabilidad en acción. La idea de tomar responsabilidad, no solo por su sanación, sino por la de otros, le comenzó a parecer un camino vital. La decisión de actuar y compartir su historia en su totalidad podría ofrecer, no solo redención, sino también un claro ejemplo de que la transformación es posible incluso para aquellos que han caído en la oscuridad. Con el corazón palpitante y una nueva resolución surgiendo en su interior, Carlos se levantó del suelo. Sabía que debía enfrentar no solo sus propios fantasmas, sino también ayudar a aquellos que buscaban una salida a sus propios laberintos. Las opciones se abrían ante él como caminos bifurcados, y el temor ante lo desconocido se convertía en una especie de motor que le empujaba a lo desconocido. Sin embargo, justo cuando sentía que había aproximado su voluntad a un consenso, una frase de la carta le golpeó con fuerza: tu verdadero legado no está en lo que has logrado, sino en cómo enfrentas tus miedos. Mientras esas palabras se repetían en su mente, Carlos sintió que su verdadero reto estaba por comenzar. ¿Qué decisiones haría a partir de ello? El viaje hacia su auténtica realización apenas estaba despegando. Allí, en la penumbra de su propia revelación, una idea comenzó a gestarse. Era el momento de llamar a las puertas que había mantenido cerradas. La carta no solo era el final de un capítulo, sino el preludio para algo extraordinario. Carlos respiró hondo, ya preparado para aceptar lo que la vida tenía reservado para él y aquellos que alguna vez miraron hacia su resistencia. Ahora, frente al abismo del futuro, se preguntó: ¿seré capaz de afrontar la verdad que esta carta realmente revela sobre mí?
El camino hacia el descubrimiento verdadero y transformador estaba a punto de empezar. Carlos tomó un momento para asimilar el peso de sus pensamientos antes de levantarse nuevamente. La carta había tocado puntos sensibles de su ser y, a medida que caminaba de regreso al bullicio de la sala, se dio cuenta de que no podía permitir que ese momento de verdad se convirtiera en un simple eco olvidado. Con cada paso, su mente delineaba un plan, un conjunto de decisiones que requerían no solo valentía, sino un compromiso genuino con su propia transformación. Volvió a la sala, ahora casi vacía, y observó a los pocos asistentes que quedaban. Algunos recogían sus pertenencias, otros aún comentaban sobre las palabras que habían escuchado. Carlos decidió que el momento era perfecto para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que había escuchado, tanto de sí mismo como de los demás. El diálogo interno comenzó a agitarse. ¿Había hablado solo por él, o había conectado con los dos lados de la audiencia? Esa necesidad de sinceridad lo llevó a buscar las miradas de jóvenes que había conocido durante su trayectoria. Querían reconocer el cambio, no solo en él, sino también en sus propias vidas. Se detuvo ante un grupo de ellos, con la intención de generar una conversación auténtica. Ya no quería ser el mentor distante cuyas historias eran meros relatos de éxito, quería ser un guía que pudiera ofrecer herramientas tangibles para enfrentar los propios miedos. ¿Qué es lo que más les aterra a ustedes en este momento de sus vidas?, preguntó, con un tono que invitaba a abrirse. Una joven, con una expresión de determinación, respondió: me da miedo no ser lo suficientemente buena en lo que elijo. Esa simple afirmación desencadenó una conversación reveladora sobre las inseguridades presentes en sus vidas. Carlos escuchó atentamente mientras cada uno compartía, sus palabras resonaban como los ecos de sus propias luchas. La diferencia era que ahora podía ver sus historias desde un nuevo ángulo, lleno de vulnerabilidad y valor. Esa conexión íntima le otorgó a Carlos un sentido renovado de propósito. Se dio cuenta de que el camino hacia su autenticidad no solo se trataba de enfrentar sus propias verdades, sino también de ser un espejo para quienes lo rodeaban. Había un poder transformador en las historias compartidas que, en su esencia, representaban no solo el miedo, sino también la aspiración de superación. Cuando finalmente se despidió del grupo, sintió la adrenalina fluir en su cuerpo. Nunca había experimentado algo así. La idea de un nuevo comienzo se instaló en su interior, y una vez más, la frase de la carta resonó en su mente. Tu verdadero legado no está en lo que has logrado. Con esa convicción en mente, decidió que quería crear un espacio seguro donde otros pudieran compartir sus propios relatos. La serie de talleres que había imaginado comenzó a cobrar forma. Con el objetivo de brindar herramientas y estrategias de desarrollo personal, se comprometió a ofrecer charlas sobre vulnerabilidad y resiliencia. Quería desafiar a otros a enfrentarse a sus propios miedos, solo de esa manera podría ayudar a desmantelar las cadenas invisibles que mantenían a muchos atrapados. Mientras Carlos delineaba el plan en su mente, el entusiasmo crecía. Imaginó el primer taller, confrontando tus sombras. La tensión del momento lo llenó de energía, aún había tanto por delante. Sin embargo, se vislumbraba un nuevo dilema: la preparación para este cambio personal también implicaba compartir su historia más oscura y dolorosa. ¿Estaría realmente listo para abrir futuras heridas? La ansiedad se instaló como una presencia palpable. Esa incertidumbre lo llevó a meditar. Cuando cerró los ojos, una visión clara surgió, una sala llena de rostros anhelantes por comprenderse a sí mismos, por conectarse con otros. ¿Sería capaz de enfrentarse a su historia con la misma valentía que deseaba inspirar en los demás? Y en el silencio, se sintió listo para perforar su propio velo de protección. La adrenalina inicial se transformaba en una inquietud profunda, pero decidió que debía intentar lo imposible, ayudar a otros a enfrentarse a su mirada más cruda mientras enfrentaba la suya. Con una nueva determinación, Carlos se preparó para dar el siguiente paso. Ahora,
consciente de la transformación que buscaba no solo para sí mismo, sino para los demás, se preguntaba, ¿cómo me atreveré a desnudarlas en público? Una nueva etapa de su vida estaba a punto de comenzar, y todavía había infinitas direcciones a las que podía llevar su historia. ¿Sería capaz de enfrentar nuevas revelaciones y seguir adelante? Cameron sería quien decidiera. Mientras Carlos regresaba a casa, el peso de sus pensamientos seguía latente. A medida que conducía, cada semáforo se sentía como una oportunidad para reflexionar más profundamente sobre la dirección de su vida. La idea de abrir su historia a un grupo, incluso a un par de extraños, le llenaba de temor. No obstante, sabía que el camino hacia la autenticidad requería vulnerabilidad y honestidad. Podía sentir que esta decisión marcaría un antes y un después en su vida. Al llegar, se sentó en su pequeño estudio, un lugar que siempre había considerado santuario, y miró cada rincón. Las estanterías estaban llenas de libros que había devorado, obras que trataban sobre el desarrollo personal, la superación y la resiliencia. De ahí surgió la certeza, no podía enseñar a otros lo que él mismo aún no había practicado. Era un proceso de sinceridad radical y él estaba en la encrucijada entre su deseo de ayudar y su propio miedo. Carlos comenzó a escribir, la pluma en su mano se convirtió en una extensión de sus pensamientos. ¿Qué significa realmente ser vulnerable?, se preguntaba. La reflexividad lo llevó a recordar momentos de su vida que había enterrado y que ahora testarían su capacidad de ser un guía. A través de esos recuerdos, empezó a delinear el contenido de su primer taller. Con cada palabra, el terror que sentía se transformaba lentamente en convicción. A medida que profundizaba, comenzó a deslizarse entre los matices de sus inseguridades y se preguntó si esas historias también podrían tocar las fibras de otras almas. La idea del primer taller comenzó como un esbozo titubeante, pero pronto se convirtió en un discurso apasionado. La estructura tomó forma, hablaría sobre el impacto devastador del miedo y la manera en que éste paraliza las vidas de tantas personas, incluyéndose a sí mismo. Era el momento de conectar su experiencia con la de los demás, mostrar que ser vulnerable no era un signo de debilidad, sino una puerta abierta hacia la fortaleza. Al día siguiente, Carlos se sintió obligado a salir de su caparazón. Pasó la mañana haciendo una lista de posibles asistentes, personas que pudieran beneficiarse de su experiencia. Llamó a varios de sus antiguos colegas, contactos de su trayectoria profesional, e incluso a algunos jóvenes que había conocido. Mientras lo hacía, sentía una mezcla de entusiasmo y una ansiedad que provocaba sudor en su frente. Cada llamada era un pequeño paso hacia ese objetivo que lo había definido desde el momento en que decidió hablar abiertamente de sus miedos. Con cada interacción, comenzó a sentir que no solo estaba invitando a otros a participar en su taller, sino al mismo tiempo, se estaba abriendo. Era un acto de coraje que le alimentaba el espíritu. Sin embargo, conforme avanzaba en sus preparativos, una pregunta permanecía atrapada en su mente: ¿cómo puedo estar seguro de que mi historia tiene la resonancia que espero? Casi como si buscara aprobación, anhelaba la certeza de que su travesía personal tuviera el impacto deseado. Con el inicio del taller cada vez más cercano, un impulso lo llevó a participar en una reunión de una comunidad de emprendedores locales. Quería observar cómo otros planteaban sus historias y si había algo que pudiera absorber de ellos. La atmósfera en la sala era intensa y, a medida que escuchaba, se dio cuenta de que cada orador enfrentaba sus propios fantasmas. Esto lo golpeó como una revelación. Todos estaban abrigando una lucha oculta y, aunque esto lo aterraba, se sentía aliviado de no estar solo. Sin embargo, la irreversibilidad de su nueva misión lo hizo cuestionarse aún más. Al regresar a casa, su corazón palpitaba con la anticipación y el miedo de la vulnerabilidad. Esa noche, se sentó frente al espejo y sus ojos reflejaron un hombre que absorbía las experiencias del pasado. La atmósfera comenzó a cambiar, la ansiedad se tornaba más palpable con cada momento que se acercaba al taller.
Un instante de confrontación personal se cernía frente a él. Mientras se preparaba para dormir, su mente daba vueltas a la pregunta que antes había evadido: ¿seré capaz de ser honesto y abrirme ante los demás? Un nuevo dilema se presentaba: su propia verdad podría ser el catalizador del cambio que deseaba o, en su defecto, su mayor fracaso. De pronto, entender que la valía de su camino estaba en ser visto y escuchado resultó más difícil de lo que había imaginado. Así se encontraban latentes los ecos de sus viejas inseguridades, atrayéndolo a un abismo que sería difícil de sortear. En el silencio de la noche, comprendió que ahí radicaba su mayor fuerza, su deseo de conectar. Pero una pregunta retumbó en su mente, resonando con la fuerza de un tambor: ¿podría su historia ser realmente el vehículo de cambio que anhelaba? La inquietud crecía al pensar lo que el mañana depararía. Carlos sentía que el momento decisivo se aproximaba, donde todo podía cambiar con una simple decisión. ¿Sería ese el instante que lo definiría? El día del taller estaba marcado en el calendario, una fecha que pesaba en su mente como una declaración de intenciones. Carlos despertó con un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y determinación. Tomó una ducha rápida, el agua caliente corría por su piel mientras los pensamientos corrían aún más descontrolados. Su corazón latía con fuerza, como si cada pulso subrayara la importancia del momento que estaba por vivir. Mirándose en el espejo, sus propios ojos le devolvieron una imagen de incertidumbre. Pero bajo esa inseguridad, había una chispa de valentía. Hoy es el día en que me enfrento a mis miedos, se dijo en voz alta, como un mantra que podía repetirse hasta convencerse. Sabía que no se trataba solo de compartir sus experiencias, sino de ser testigo del poder de la conexión humana. Un poder que había estado oculto entre las sombras de sus propias dudas. La sala donde se llevaría a cabo el taller era acogedora, pero para Carlos parecía un escenario monumental. Las sillas dispuestas en semicírculo le remindaban a un tribunal. Cada silla vacía representaba a alguien que se acercaría, alguien que confiaría en su capacidad de guiar. Aquel espacio que, hasta ese momento, se había presentado como un lugar de temor, comenzó a transformarse en un refugio para las historias por contar. Al ver a los primeros asistentes llegar, la ansiedad lo golpeó de nuevo. Se ajustó la corbata, un gesto automático que realizaba para reforzar su imagen de confianza. Intercambió sonrisas nerviosas con algunos de ellos, y en esos breves momentos, comprendió que no era solo él quien estaba exponiéndose. Todos llevaban consigo un hilo invisible de vulnerabilidad. Era un recordatorio de que cada historia, independientemente de cómo se contara, tenía un poder intrínseco. Con el tiempo, los asientos se llenaron. Carlos tomó un profundo respiro antes de dar el primer paso. Empezó relatando no solo los hechos de su vida, sino el peso emocional que cada uno de esos momentos conllevaba. Habló sobre el miedo que había sentido desde su infancia y cómo éste había moldeado tanto su carrera como su vida personal. La sinceridad con la que habló fue, en sí misma, una revelación no solo para su audiencia, sino para él. Mientras compartía, observaba las reacciones de sus asistentes. Algunos asentían, otros tomaban notas, y varios mostraban lágrimas de empatía. En esos instantes, Carlos se dio cuenta de que cada relato, cada fragmento de su vida que había compartido, resonaba de diferentes maneras con los demás. Lo que había comenzado como un ejercicio de vulnerabilidad se había convertido en un espacio seguro donde todos podían expresar sus miedos y experiencias. Fue en medio de una de las historias de un joven en la audiencia cuando sintió un clic en su interior. La angustia de ese chico era un espejo de su propio pasado, no era solo el quien necesitaba sanación, sino también aquellos que lo rodeaban. ¿Quién diría que al abrirme, en realidad estaba ayudando a otros a liberarse también?, pensó. A medida que el taller avanzaba, Carlos se sintió más ligero. La conexión que se había creado era palpable. El feedback que empezó a recibir era inesperadamente gratificante.
Una mujer mayor, con ojos chispeantes, se acercó después de su intervención. Lo que has dicho hoy me ha hecho recordar mis propias batallas. Gracias por darnos voz, le dijo. Las palabras le cayeron a Carlos como un bálsamo. Quizás su historia sí era el vehículo de cambio que había esperado. Pero conforme el taller llegaba a su fin y la gente empezaba a despedirse, sintió que también se aproximaba una inquietante pregunta que había quedado sin respuesta. ¿Cuánto de esa conexión era sostenible? ¿Cuán dispuesto estaba a seguir compartiendo su historia si de verdad había un impacto duradero en las vidas de quienes lo escuchaban? Mientras se despidió de los últimos asistentes, la incertidumbre le volvió a abrazar. La jornada había sido un triunfo, pero en su pecho comenzaba a palpitar a una nueva inquietud. ¿Cómo podías volver a ser vulnerable? ¿Podías permitir que tu historia continuara transformándote, a una costa de enfrentar viejos miedos? La respuesta era abstracta, pero evidente. Lo que había comenzado como un taller de superación personal podría convertirse en un viaje mucho más profundo y doloroso. Así, al cerrar la puerta de la sala, Carlos dio un paso al exterior, donde el aire fresco le llenó los pulmones. Era un nuevo comienzo, pero también una pregunta que aguardaba respuestas. Ahora había más en juego que solo él. Se sintió despojado de su antigua identidad, y con ello llegó la epifanía de que su desarrollo personal ahora dependía de cómo seguiría contando su verdad. Había empezado a comprender que cada paso en su futuro era un acto de valentía. Y el mayor de ellos se gestaba en el horizonte. ¿Estás preparado para enfrentarte a las sombras de tu ser una vez más? Carlos caminó hacia su coche, sintiendo el peso de lo recién vivido aún reverberar en su interior. La adrenalina que había acompañado su presentación no se disipaba. Había desnudado su alma ante extraños y, sin embargo, la piel le ardía de necesidad. Necesidad de más. La vulnerabilidad ya no era una carga, sino un antídoto que necesitaba ser administrado en dosis más amplias. Al llegar a casa, sintió la misma mezcla de familiaridad y soledad que había aprendido a aceptar. El eco de sus palabras aún resonaba en su mente. Fue una sensación eufórica, pero a la vez inquietante. Se sentó en su pequeño escritorio, el mismo donde había redactado sus objetivos de vida, y observó el vacío de su cuaderno. ¿Por dónde empezar?, se preguntó. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente. Si abrir su corazón ante un grupo de extraños había sido liberador, ¿qué pasaría si decidía plasmar sus experiencias en un libro? La idea lo fascinaba, pero también lo aterraba. Imprimía una nueva dimensión a su vulnerabilidad. Ya no se trataría solo de un contacto efímero con personas que iba a olvidar, sino de dejar una huella permanente de su verdad en el mundo. Se levantó y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente, cada frase un eco de lo que había compartido. Pero en su ansia por contar su historia, pronto se encontró en un terreno pantanoso. Las sombras de su pasado comenzaron a dibujar contornos que preferiría olvidar. Recordó los fracasos, las decisiones tomadas desde el miedo y la desesperación, y la sensación de fracaso que lo había perseguido durante años. Esa memoria era una bestia que siempre había temido enfrentar de nuevo. A medida que las horas pasaban, Carlos sintió que el impulso creativo se convertía en un conflicto interno. ¿Era realmente el momento adecuado para revisitar los rincones oscuros de su vida? Su mente podía considerar la escritura como un acto de valentía, pero su corazón le decía que había un riesgo mayor, el de abrir viejas heridas que aún no habían sanado. Cerró el cuaderno con un golpe, exhausto. No estaba completamente seguro de estar listo para este viaje. La vulnerabilidad que había experimentado en el taller no era la misma que la que implicaría una exposición en papel. Las emociones crudas estaban ahí, pero ahora dependía de él cómo moldearlas. La decisión pesaba más que antes, se sentía como si estuviera ante un abismo, y un paso en falso podría llevarlo a una caída sin fin. Esa noche,
mientras intentaba dormir, una revelación inquietante apareció en su mente. No solo se trataba de su historia, era un legado que deseaba dejar atrás, un bloque de cemento que podía dejar caer sobre sus hombros si no lo manejaba con delicadeza. Finalmente, comprendió que su desarrollo personal no solo esmartaba en cómo se enfrentaba a sus propios miedos. Ahora había algo más, el deseo de utilizar su dolor como una palanca de cambio no solo para sí mismo, sino para los demás. La idea de ser un faro para otros se convirtió en el nuevo combustible de su ambición. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿estás preparado para abrir esas viejas heridas sin el temor de que el dolor te consuma? El día siguiente, mientras el sol salía, Carlos tomó una decisión. Llamaría a algunos de los asistentes del taller, buscaría su apoyo y opiniones, quizás incluso les pediría colaborar en su libro. Pero antes de eso, debía enfrentarse a una verdad miedosa y reveladora: no había solo una historia que contar, había muchas, relacionadas en un tejido de experiencias humanas que habían formado su esencia. Mientras miraba por la ventana hacia un mundo que parecía nuevo, Carlos sabía que la próxima fase de su viaje no sería fácil. Estaba listo para explorar más formas de vulnerabilidad. Sin embargo, todavía tenía que confrontar a la parte de sí mismo que se resistía al cambio. ¿Retrasaría nuevamente su transformación o se atrevería a dar el siguiente paso hacia su renacimiento personal? La respuesta comenzaba a formarse, pero el camino era incierto. Carlos despertó con los primeros rayos de sol atravesando las cortinas de su habitación. Había pasado la noche en vela, dándole vueltas a sus ideas. Su mente no se había alejado de la imagen del libro, de cómo cada palabra podría transformarse en un relámpago de esperanza para quienes habían sufrido en silencio. Pero, a la vez, aún tenía el peso de su indecisión. Durante el desayuno, los trozos de pan se desmoronaban en su plato, como sus dudas. ¿Cómo podía dar inicio a un proyecto de tal magnitud? Necesitaba un enfoque, una estructura que guiara no solo su historia, sino su valentía para contarla en voz alta. La decisión de contactar a sus compañeros del taller lo aterraba y excitaba a la vez. La vulnerabilidad que tanto había abrazado surgía aquí de nuevo, era un impulso necesario, pero no sin riesgos. Así, decidió crear un plan. En su cuaderno, delineó los capítulos del libro, cada uno representando una etapa de su vida: infancia, juventud, primeros fracasos, y finalmente, el despertar hacia la búsqueda de significado. A medida que escribía, las palabras empezaron a cobrar vida propia. El caos de su pasado se convertía en orden y claridad. Pero lo que empezó como una historia de autoexploración tocó fibras más profundas a medida que incluía momentos de dolor, la pérdida de su padre, la traición de un amigo, los sueños olvidados. Cada evento lo obligaba a enfrentarse a la sombra de sí mismo. La idea de permitir que otros leyeran estas partes tan íntimas lo provocaba una ansiedad palpable. Carlos pasó la tarde revisando las notas de sus compañeros, intentando visualizar esa conversación. Eran personas a las que había compartido su vulnerabilidad, pero, ¿qué tal si sus opiniones sobre sus textos fueran críticas en lugar de solidarias? El miedo lo invadía nuevamente, pero esta vez, decidió no dejar que ganara. La lucha interna dio paso a una determinación renovada. Cuando finalmente decidió hacer las llamadas, la ansiedad se transformó en energía. Cada voz al otro lado de la línea le dio alas. Compartió no solo la idea del libro, sino la intención detrás de cada capítulo. Las conversaciones no solo se centraron en su historia, con cada intercambio, su propósito se iluminaba. Sus compañeros lo inspiraban a profundizar en las narrativas, y en ellos también abrían sus realidades. Se dio cuenta de que todos llevaban consigo una carga de experiencias que deseaban compartir, tal como él. Con esa red de apoyo, Carlos se sintió más ligero. La atmósfera del grupo se palpaba cómoda, casi familiar. Sin embargo,
Una pregunta latente lo visitaba ya sin aviso: ¿sería capaz de transformar el dolor en arte sin dejar que lo consume? Ese era el umbral en el que se encontraba, entre la creación y el miedo, entre el pasado y el futuro. Mientras escribía la introducción de su libro una noche, se detuvo a pensar en la causa de su vulnerabilidad: el deseo de conexión. La posibilidad de que su historia resonara en otros lo llenaba de un propósito, y esa misma chispa lo impulsó a escribir como nunca lo había hecho antes. En ese momento de claridad, sintió que había comenzado a tejer un puente hacia su propio futuro. Pero la realidad lo golpeó cuando, al subir el primer borrador a la computadora, recibió un mensaje inesperado de uno de sus compañeros. Le compartió unos fragmentos que había escrito sobre su propia vida, temas que Carlos no había tocado, pero que calaban hondo también en su ser. La vulnerabilidad expuesta de su amigo lo llevó a cuestionar algo aún más grande: ¿qué pasaría si no solo su historia, sino la de cientos de otros, se entrelazaban en un solo relato colectivo? Con esa revelación, el camino de su transformación se tornó más claro, pero a la vez más complejo. Sabía que debía ser honesto, aceptar las historias ajenas y permitir que sus verdades también entraran en sus páginas. La posibilidad de un libro que no solo contara su experiencia, sino la de muchos, lo alentaba y lo mantenía en guardia al mismo tiempo. El desafío era enorme, y el mundo parecía un tablero en el que cada movimiento contaba. La pregunta se asomaba en el horizonte: ¿se atrevería a abrir el espacio para que otros también compartieran sus historias, o preferiría aferrarse a la suya, llenándola de orgullo individual? La decisión sería crucial, y el camino estaba por comenzar. Carlos se encontraba en un punto de inflexión, un cruce donde las flechas de su vida apuntaban hacia el presente y el futuro, y donde las sombras de su pasado susurraban lecciones que no podía ignorar. Había trabajado arduamente durante meses, no solo en el libro que estaba tomando forma, sino también en sí mismo. Había aprendido que la vulnerabilidad podía ser una fuente de poder y que las historias resonaban más cuando se compartían. Finalmente, después de interminables noches de escritura, con lágrimas y risas entrelazadas, el primer borrador del libro estaba listo. Carlos respiró profundamente, sintiéndose más ligero al sostener en sus manos el resultado de tanto esfuerzo. Todo lo que había vivido, las luchas que había enfrentado y las verdades que había ocultado estaban allí, impresas en papel. A medida que el proceso editorial avanzaba, comenzó a recibir retroalimentación de sus compañeros del taller. Cada uno de ellos, al leer su obra, también compartía sus historias. El libro empezó a transformarse en un relato colectivo, una antología alrededor de la perseverancia, la autenticidad y el valor de la vulnerabilidad. La voz de cada colaborador aportó matices que enriquecieron su narrativa y le dieron vida a la idea de que cada historia era digna de ser contada, incluida la suya. Cada capítulo representaba un viaje, no solo del protagonista, sino de un grupo diverso de individuos que habían aprendido del dolor y la lucha. El dolor de sus historias se entrelazaba con la esperanza, y juntos crearon un testamento de resiliencia que Carlos sabía que podría cambiar vidas. La conexión que había buscado durante tanto tiempo, la que había intentado fomentar en aquel taller, ahora parecía manifestarse de una manera inesperada, en forma de comunidad abierta a la sanación. Durante una reunión para discutir el valor del libro antes de su publicación, Carlos miró a su alrededor y sintió una profunda conexión. Las historias compartidas por sus amigos resonaban en su interior y cada uno cargaba un tejido de experiencias que se entrelazaba con su propio relato. Fue en ese preciso momento que comprendió la magnitud de su impacto. No solo era un escritor, era un líder que había comenzado a inspirar a otros a ser auténticos. Caras iluminadas e inspiradas lo rodeaban, y pudo percibir la esperanza en sus ojos. El día de la presentación del libro llegó, y el auditorio se llenó de personas que esperaban escuchar no solo su historia, sino las de aquellos que habían compartido su sinceridad en las páginas. Al mirar a la audiencia, Carlos sintió un profundo alivio: no era solo el quien estaba expuesto,
sino un sinfín de historias que necesitaban ser oídas y reconocidas. La sala, cargada de emociones, lo alentaba a ser el vehículo de ese cambio. Hoy no solo celebro el lanzamiento de un libro, sino la unión de nuestras historias, comenzó, su voz sonando potente y segura. Cada uno de nosotros posee un poder inmenso en la vulnerabilidad. Hoy, invitamos a todos a hablar, a compartir, a sanar juntos. Este libro no es solo mío, es de cada uno de ustedes que se ha atrevido a contar su propia verdad. Mientras hablaba, observó cómo las miradas se iluminaban. Descubrió que muchas personas en la sala llevaban consigo historias similares, historias marcadas por retos, pero también por la voluntad de superarse. Era un momento épico, donde el alivio, el entendimiento y la emoción comenzaban a fluir a través de cada persona que se sentaba en esa sala. Cada aplauso era un reflejo de poder compartido, una conexión entre almas que habían decidido no sufrir en silencio. Al final de la presentación, las palabras de agradecimiento retumbaban en su mente. Carlos se enfocó en el sentido de realización que lo envolvía. No solo había logrado escribir un libro, había creado un puente, un espacio donde otros podían compartir sus vulnerabilidades sin juicio. Había logrado transformar su propio dolor en un faro de luz para los demás. Su viaje de autodescubrimiento ahora se había expandido, trascendiendo su propia trayectoria y alcanzando la vida de muchos. Sentado en casa después del evento, Carlos reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Se dio cuenta de que su vida había cambiado radicalmente. Ya no era solo un empresario, ahora era un mentor, un confidente, un amigo en un camino compartido. La conexión que había anhelado se había concretado de manera extraordinaria. Carlos encendió su laptop y buscó nuevas ideas para futuros talleres y libros, más historias que incorporar y nuevos espacios que abrir para compartir vulnerabilidades. La transformación había comenzado, y estaba decidido a nutrir cada paso con otros, sabiendo que, al final, el verdadero legado no era solo su historia, sino la de un innumerable grupo de personas dispuestas a cambiar el discurso de sufrimiento a superación. Con un nuevo propósito y confianza renovada, Carlos se sintió listo para el camino que aún quedaba por recorrer. Era un hombre cambiado, y ese cambio había surgido de la valentía de mostrar su verdadero yo al mundo. Ahora, era hora de construir un futuro en el que cada voz contara, y donde cada historia se transformara en un eco de esperanza. Mientras se preparaba para iniciar su nueva etapa, Carlos sonrió. Su vida y su legado nunca volverían a ser los mismos, él había conquistado sus miedos y, a su vez, había abierto la puerta a un universo de posibilidades para sí mismo y para todos aquellos que escuchaban su voz. Así, su viaje solo comenzaba. No esperen ni un segundo más para unirse a esta travesía. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y recordar que solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones. Hagan parte de esta comunidad.